Hola, soy Ana Ruiz de AR Conscientemente y este es un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán expandir tu conciencia y abrirte a las infinitas posibilidades. Y yo soy Camila Peláez de Mama Esencia y te damos la bienvenida a ¿Qué más es posible? Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de ¿Qué más es posible? Estoy muy emocionada de que estés aquí acompañándonos en este primer viaje que haremos a través de una herramienta maravillosa que nos ha transformado la vida y con la cual hemos podido transformar también la vida de muchas personas. Vamos a hablar de algo súper bonito que se llaman las barras de Access. ¿Sabes qué son? ¿Sabes qué significan? ¿Sabes cómo funciona esta metodología o esta herramienta? Y yo simplemente te voy a dar un tip y es, ¿te has preguntado alguna vez cómo podrías liberar patrones? ¿Cómo podrías desbloquear tus creencias limitantes que hasta hoy no te han permitido avanzar como quieres? Pues las barras de Access nos permiten eso. Así es. Y justo ahí es donde te iba a explicar algo y es, en la cabeza todos tenemos 32 puntos que acumulan bloqueos mentales alrededor de patrones o limitaciones que quizás son nuestros o no son nuestros. ¿Qué pasa con las barras de Access? Cuando trabajamos con barras, lo que hacemos es empezar a disolver esos patrones y esas limitaciones que tenemos en cada uno de esos puntos. Y lo más bonito de esta herramienta, Cami, es que es una herramienta súper fácil, súper práctica y súper eficiente. Y eso es lo que más nos gusta porque realmente tratamos de trabajar estos puntos de una manera que la persona pueda generar cambios prácticos en su vida. Así que, ¿por qué no les contamos a las personas que hoy nos acompañan o al que esté viendo esto en este momento qué significan las barras de Access en nuestra vida? Cómo las barras de Access han cambiado nuestra vida y a través de esta herramienta, que de ahí parte nuestra pregunta y nuestro nombre del podcast, ¿qué más es posible de poder expandir este nivel de conciencia con esta maravillosa herramienta? Total, y ahorita decías algo súper importante y es que es tan fácil que en la primera sesión tú logras ver los cambios. Es más, en la primera sesión es como si hicieras 8 horas de meditación profunda. ¡Wow! Eso es genial. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos? Tú me preguntabas que cómo fue en mi vida involucrar a barras y para mí, siendo un poquito pragmática, racional, que vengo del corporativo después de tanto tiempo, para mí fue una herramienta muy bonita que me permitió escucharme y no ser tan exigente conmigo misma. ¿Por qué? Porque como les dije ahorita, en esos 32 puntos, nosotros guardamos esas creencias que creemos que son absolutas y venimos actuando en piloto automático. Entonces, qué bonito empezar uno a escucharse para entender de que la forma como nos hablamos impacta positivamente o negativamente en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Y antes de pasar a cómo cambió nuestras vidas, voy a tener un énfasis en algo súper importante y es por qué funcionan tan rápido y tan fácil. Y es que lo que decía ahorita Cami de equivalen a 8 horas de meditación profunda, es que tú entras en un estado o tu cerebro entra en un estado de ondas teta, que es el estado cerebral en el que conectamos directamente con nuestra mente inconsciente. Y es ahí donde podemos realmente reprogramar de manera supremamente fácil ese cassette o ese sistema de creencias almacenado. Total, y la gente se puede estar preguntando, ¿pero cómo? Yo ahorita les decía, un toque sutil en la cabeza, o sea, es a través de las manos. Las manos son sanadoras y poderosas, a través de las manos hay energía, trabajamos con energía. Entonces es un toque sutil en esos puntos en la cabeza que nos va a permitir llegar a eso, llegar a ese nivel de relajación para trabajar el consciente y el inconsciente. Y pues aquí voy a meter una cuña de ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Nace y lo conocimos a través de Access Consciousness y es un aclarador demasiado potente para abrir y conectar con el universo de una forma de pregunta. ¿Qué tan importantes son las preguntas, por ejemplo? Y las preguntas son supremamente importantes porque dentro de esta herramienta, dentro de esta metodología, es lo que te permite expandir tu nivel de conciencia. ¿Qué pasa normalmente o cómo funcionamos normalmente? Desde la respuesta. Y la respuesta desempodera y la pregunta empodera. ¿Y esto qué quiere decir? Y es que cuando tú abres preguntas sin querer tener la respuesta, sin querer resolverlo, sin querer tener ese control de cuál va a ser esa respuesta, simplemente te abres a estas infinitas posibilidades que esta herramienta nos permite empezar a construir en nuestra vida. Entonces, no solo qué más es posible, sino todas las herramientas de las cuales vamos a estar hablando en los próximos episodios, pues nos van a permitir expandir este nivel de conciencia. Así que si hoy te estás preguntando,
¿qué más puede ser posible en tu vida? Empieza a utilizar esta pregunta expansiva sin querer tener la respuesta, simplemente de soltar la expectativa. Exacto. Soltar la expectativa del resultado, porque como Ani nos decía, somos muy dados a esperar un resultado A o B, ¿cierto? Bueno o malo, o quizás quiero que la solución sea esta. Pero cuando nosotros empoderamos a través de preguntas, soltamos esa expectativa y nos abrimos a las infinitas posibilidades de lograr esa solución, ¿cierto? Y no limitarnos a dos, porque el universo, como seres merecedores, nos tiene la posibilidad de encontrar soluciones que quizás no teníamos al alcance de las manos, ¿cierto? Y yo voy a hablar un poco de mi experiencia, ¿cierto? Y es cuando yo estudié la metodología, cuando hice mi primera clase de barras, al principio, que igual que Cami, yo creo que todos los que llegamos a este camino un poco más racionales, un poco más escépticos, cómo que esto funciona tan rápido, cómo que con una sola clase tú ya quedas, además de certificado para poder practicar la herramienta y transformas tu vida. Y me pasó algo muy bonito, y es que en las terapias que yo hacía, cuando yo puse en la práctica por primera vez esta herramienta, la persona que yo acompañé, que ella sabe quién es, que está, digamos, también muy ligada a nosotras, ella me dijo a los 8 días en el proceso que estábamos llevando, me dijo, Ana, ¿qué me hiciste? Sí. Y yo dije, me tiré esta señora y mejor dicho, no sé qué le hice, y un poco como de angustia y de incertidumbre, y ella me dijo, me ha pasado esto y esto y esto y esto, y lo que estaba bloqueado y limitado en temas de una venta de un apartamento, en temas de trabajo, o sea, como que todo en su vida empezó a abrir estas posibilidades y estos caminos, y como que ahí fue la primera vez en que yo dije, esto sí funciona. Entonces lo comprobé a través de alguien más y después lo empecé a poner en práctica conmigo. Incluso, ahora que recuerdo, antes de llegar a la herramienta, quien me estaba contando sobre ella, me había hablado de la clase, y en ese momento yo dije, no tengo el dinero, no puedo hacerlo, creencia limitante número 343 del archivo de creencias limitantes, porque muchas veces estamos funcionando desde lo que decíamos ahora, desde la conclusión, como no tengo el dinero, no me voy a endeudar, no puedo pagar esta cosa, y entonces mejor no invierto, ¿cierto? Y ella me dijo, Ani, simplemente empieza a preguntar cómo puede llegar el dinero a ti con facilidad, gozo y gloria, y qué más es posible. Y yo como que, ¿cómo voy a preguntar eso? Y si pregunto esto, ¿qué pasa? Y yo dije, pues nada, pues vamos a preguntar. Y por 10 días antes de esa clase, yo empecé a preguntar, y no me van a creer, esto es ley, digamos, como sagrada. 3 días antes de la clase me llegó el dinero exacto para la clase, y no me lo estoy inventando, justo que yo dije, ¿cómo así? Y era una persona que hacía un tiempo, más o menos años, me había quedado debiendo, y me dijo, ya es hora de pagártelo, discúlpame la demora, y yo dije, wow, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede seguir mejorando esto? Entonces, esa es una de las situaciones que más recuerdo y que más me gusta contar cuando realmente compartimos esta herramienta. Total. Y eso depende también, algo muy importante, y quizás lo hablaremos en algún otro episodio, que me parece muy interesante, el tema del consciente y el inconsciente, porque digamos que la evidencia del resultado, que somos muy dados a eso, a esperar que después de una terapia yo vea el cambio tangible, y muchas veces es intangible. Entonces, cuando soltamos las expectativas, liberamos eso. Pero también es importante entender que los cambios no es que no se den después de una terapia, es que es importante irlos entendiendo a la medida que van sucediendo. ¿Por qué? Porque el cerebro viene actuando de una misma manera, en ese piloto automático, entendiendo y viviendo de unas creencias que están quizás en tu consciente o en tu inconsciente. Y la forma como tú empiezas a salir de ahí es con barras. Y es supremamente fácil. Otra cuñita que yo iba a hacer desde mi experiencia es que yo tengo 2 hijos, Maxi y Milagros, y con el tema de los niños como una herramienta incluso de autogestión, no necesariamente con nuestros consultantes, sino como con la familia y con los que están a nuestro alrededor. Con los niños es absolutamente maravillosa, porque les ayuda a expandir ese nivel de conciencia. Con ellos es supremamente rápida, se conectan. Entonces, ¿qué más es posible? Y ahí voy a traer otro ejemplo, porque a todos nos gusta, pero cuéntame cómo, pero qué puede hacer por mí, cómo me puede ayudar a mí, ¿cierto? Y es con mi hija Antonia, con la menor. Ella, digamos que tenía un tema importante con sus matemáticas, con una materia que es la que más se le dificulta porque claramente es creativa, y digamos, su potencial es otro, ¿cierto? Y veníamos varios años
con esta lucha, con este desgaste, y de repente ella se permite abrirse a esta herramienta, no solo la hace, no solo la practica hoy y la puede hacer, digamos, como a personas, sino que ella se permitió que yo se la hiciera. Y empezamos a trabajar, digamos, esos bloqueos o esas limitaciones que ella creía que tenía en su consciente, porque se lo repetía constantemente de no soy buena para las matemáticas, y en su inconsciente en función de lo que había traído, digamos, desde este estilo de personalidad. Entonces, todo empezó, digamos, como a manifestarse y a verse súper bonito, y este año, digamos que tuvo una transformación súper interesante, donde ganó esta materia. No solo la ganó, sino que la ganó, digamos, con unas notas supremamente buenas y bonitas, y le permitió a ella creer, y ella me decía, mami, pero fue muy fácil ganar estos exámenes, pero fue muy fácil enfrentarme a estas situaciones donde venía ya como con un bloqueo y como con una resistencia, digamos, como a eso, exacto, con una predisposición. Entonces, cuando yo veo esta transformación, y a veces los papás o las personas me dicen cómo puede ayudarle a mi hijo a transformar esto, o en temas de conducta o personalidad o juicios frente a ciertas cosas, por ejemplo, con la alimentación funciona muy bien, he acompañado a varias personas desde ahí también. Y lo que decía Cami, con los niños es muy fácil porque los niños tienen menos juicios. Y entre menos juicios tengamos, entre menos limitaciones tengamos, las barras corren mucho más rápido. Y las barras, digamos, cuando nosotros van a escuchar mucho este término de correr las barras, es precisamente hacer esta terapia, ¿cierto? Entonces, como hay menos limitación, fluye mucho más rápido. Y adicional, pues yo que me enfoco principalmente en mamás, es muy bonito entender y conectar esta herramienta para quizás sanar patrones que no son tuyos. ¿Qué pasa cuando somos mamás? Nuestros hijos nos detonan las heridas de infancia que tenemos nosotros, y que en ese afán de que eso que me pasó a mí yo no se lo quiera transferir a mis hijos, pues es importante actuar y ponernos en primer lugar para sanar. Y esta es una herramienta fundamental, porque quizás esas heridas de infancia las tienes no necesariamente porque son tuyas, sino que son también pasadas transgeneracionalmente. Entonces, al desbloquear eso en tu inconsciente, permites tener una crianza auténtica y libre. Entonces, personalmente con mis consultantes he encontrado que es una herramienta que les permite disfrutar, vivir con facilidad, gozo y gloria lo que es la maternidad desde lo bonito y desde la experiencia propia, y no tener que vivir una crianza como me educaron a mí o como no me educaron a mí o como en la sociedad educan. Entonces es también liberarnos de esos patrones o esas limitaciones que incluso nos pone la sociedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vienen ahí, o porque quiero seguir o no seguir ese patrón. Cami, y por ejemplo, para ti, ¿qué ha sido, digamos, como con un ejemplo bien claro que tú digas, wow, yo cambié esto y esto se lo atribuyo a las barras? Sí, como decía yo al principio, la forma en que yo borro esas creencias es como me dio la capacidad de autoconocerme, ¿cierto? Y de hablarme desde los aclaradores, o sea, desde las terapias. Claramente me ayudó en temas de limitaciones y creencias que no eran mías y que para mí me dificultaba, por ejemplo, la relación con mi mamá. Yo siento que la relación con mi mamá, y esto resignifica lo que yo hoy soy, porque a lo que me dedico, o sea, Mamá Esencia nace quizás, y ya después de entenderlo desde mi propósito, desde el proceso de sanación, porque es que tú y yo somos sanadoras, pero no quiere decir que somos perfectas, estamos en un proceso de cambio. Y aquí voy a meter una cuñita antes de responderte, y es que Ani y yo todo lo que usamos con las consultantes lo hemos aplicado en nosotros. Y eso nos da la facilidad, la tranquilidad, la fluidez de poderlo aplicar en todos ustedes. Entonces, volviendo a ese punto, yo lo hice, y una de las cosas que me ha ayudado profundamente es a ver y a vivir la relación con mi mamá de una manera completamente distinta, entendiéndola, entendiéndome yo, sanando esas creencias y haciendo que la relación fluya. Y aquí un caso y una anécdota es que yo a mi mamá le hice barras. Mi mamá cree en esto, pero nunca se había hecho una terapia energética. Cuando hago barras, le hago barras, una sola barra, fue tan potente, tanto el desbloqueo, que incluso fue para ella choqueante. O sea, igual como tú lo que contaste ahora, ¿qué me hiciste? Pero en el caso de mi mamá, como un tono también de angustia, porque pues es primera vez una terapia energética para ella, y fue tan potente
que nos ayudó a ambas. Entonces me parece también muy bonito en el tema de, al sanar, al quitar esos desbloqueos, estar reestructurando relaciones. Y eso es súper interesante porque yo creo que hay muchas cosas en las que uno cree que está bloqueado y sabe que uno dice, ay, en esto tengo un bloqueo particular, como una herida con la mamá o con el papá porque no estuvo y estuvo ausente, o con la pareja porque es nuestro espejo y nos proyecta, o con el tema del trabajo porque entonces o no consigo trabajo o no tengo el trabajo que quiero o no me pagan lo suficiente, o con temas de dinero. Realmente aquí cualquier cosa que creamos desde el consciente o desde el inconsciente que tenemos un bloqueo. Y les voy a decir otra cosa, desde lo que ni siquiera sabemos que está bloqueado. Total. Porque, por ejemplo, en mi temperamento o en mi personalidad, que es una personalidad fuerte, estructurada, definida por muchas situaciones de aprendizaje de vida, digamos que mi manera de reaccionar, como decías ahora, los hijos le detonan a uno las heridas, y yo con Antonia, mi hija menor, pues ella es la que me ha llevado, digamos, como en este camino de transformación, pero es la que me oprime el botón rojo cada 0.3 segundos. O sea, ella tiene la capacidad o tenía la capacidad, digamos, de como de detonar muy fácil ciertas conductas que yo decía, ¿y yo por qué me estoy enojando? ¿Y yo por qué estoy reaccionando? Entonces, cosas como esas, y un día ella me dice, mamá, pero tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo, y yo, sí. Me dice, ¿y por qué no estás enojada? Y yo dije, ¡ah! Cambió algo en mí, ¿cierto? Como que lo que decía Cami al principio, no siempre son muy tangibles los cambios de lo que yo estoy esperando que el universo me muestre, o el Dios, o en quien cada uno crea, porque esto es, digamos, una energía superior, sino en esos cambios tan sutiles que uno dice, ay, ve, ya no estoy tan estresada, ve, estoy como más ligero. Para el tema de la ansiedad esto es buenísimo porque automáticamente aliviana esa sensación de sobrepensar y de estar todo el tiempo rumiando, digamos, como desde esa angustia o desde ese miedo que es el que produce esta ansiedad, o situaciones como no puedo dormir, ¿cierto, Ana? Y esto me sirve para el sueño, claro. Porque nuevamente ralentiza tu cerebro, te permite descargar información, te permite liberar lo que creas o lo que tu cerebro inconsciente crea, que necesitas estar alerta y por eso no puedes dormir, porque todo tiene un significado, ¿cierto? Entonces es súper bonito porque la transformación es desde muchos puntos de vista. Conductas, comportamientos, situaciones que tengamos que resolver en el pasado, miedos o cosas que no sabemos, digamos, cómo avanzar. Incluso hay gente que me dice como, quiero tener claridad. Y es una herramienta que te permite abrir tanto tu nivel de conciencia que te da esa claridad. Total. Que tú dices, ¡ah! De repente se me iluminó el bombillo y ya sé qué es lo que tengo que hacer, o por dónde caminar, o si hacer esto o no hacer lo otro, y tomar elecciones. Y vuelvo y digo, vamos a estar compartiendo muchísimas herramientas de esta poderosa, digamos, como terapia, porque tiene muchísimo con qué podemos trabajar, no solo con los aclaradores, sino con las preguntas, pero también con ejercicios que también les vamos a poder enseñar y poner en este espacio a su disposición para que realmente puedan empezar a transformar. Incluso también mostrarles cómo es una terapia, porque también desde el desconocimiento también está la inquietud de que eso tan bueno como es, ¿cierto? Y algo que mencionas que me parece muy importante es, ojo con los juicios e incluso como con el dolor en el que trabajamos y sanamos. Voy a desmenuzar un poquito eso. Y es que justo cuando decías ahorita lo del botón rojo con Anto, a mí también me pasa. Y todas, no existe ninguna mamá, o bueno, puede existir, pero la mayoría de mamás, digamos que tienen un nivel de querer ser la mejor mamá. ¿Quién no quiere ser la mejor mamá? Todos, ¿cierto? O todas. En ese caso nos ponemos un estándar de juicio muy alto en el que si nos equivocamos nos damos un golpe de pecho gigante. ¿Y de qué se trata esto? También de entender que somos humanos, que tenemos que trabajar y que al final no necesariamente necesitas un diagnóstico para hacerte unas barras de Access. Con solo decir, es que yo quiero simplemente criar a mis hijos, por poner este ejemplo, de forma auténtica, o simplemente quiero seguir trabajando personalmente, espiritualmente en mí. Bueno, no tenés que tener que llegar a trabajar un tema, un diagnóstico puntual para hacerte barras, porque con seguridad vas a trabajar en ello. Y con esto también algo muy importante, quizás yo llegué donde ti te dije, Ani, madre, estoy súper bloqueada con el dinero. ¿Qué pasa? Ani no me va a trabajar las barras solo del dinero, porque es que esa terapia también es súper importante que sepamos que es que trabajamos los 32 puntos en conjunto. ¿Por qué? Porque quizás ese bloqueo que yo tenga relacionado con el dinero lo traigo por una creencia limitante relacionada con, no sé, la creatividad o el control, ¿cierto? Entonces, por eso es tan bonita, porque en una sesión de barras tocamos los 32. Y en los 32 podemos encontrar
múltiples creencias que nos estaban limitando y que no sabíamos. Súper. Súper. ¿Qué más es posible?